Buenas tardes. Estoy haciendo este video únicamente para los estudiantes de mi grupo, del grupo de la profesora Estela Gómez. No es para todos los estudiantes, no es una grabación como las tutorías. Esto es solamente para ustedes, por favor. Hay dos temas importantes que quiero desarrollarles. No quiero que sea un video demasiado largo, pero tengo dos cosas importantes. El proyecto que acaban de recibir las calificaciones a partir de hoy. Y ya mañana, bueno, entre hoy y mañana estarán las notas en el sistema de notas. Es su responsabilidad revisar que la nota que está en la plataforma sea la misma del sistema, porque yo podría haber cometido un error. Por cualquier situación podría haber algo que no sea lo. Pero bueno, esperemos que todo esté bien. Lo primero es que quiero conversar con ustedes sobre recomendaciones acerca de este proyecto que acaban de entregar y algunas cosas muy generales sobre el proyecto que van a recibir mañana, el segundo proyecto. Y después voy a hacer otro video, pero es específicamente para ayudarles con observaciones generales acerca de ese segundo proyecto. Vamos a ver, en este primer proyecto me interesa, primero, si tienen alguna duda con la calificación, antes de hacer apelación, por favor, escríbanme y me consultan que no comprenden algo, que no comprenden por qué hay una calificación. Las dudas que tengan, si en todo caso después no están conformes, pues entonces hacen la apelación si es que tiene cabida la apelación. Eso es solamente como una recomendación, porque a veces es un error al pasar la nota o un error y no vale la pena hacer una apelación para corregir un error que es un asunto, bueno, un error común y corriente que puede haber ocurrido. Entonces simplemente eso es una petición, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen, vea, hay tal cosa, no sé, alguna duda, y corresponde, pues entonces se hace el cambio de una vez de la nota y no hay que hacer todo el otro papeleo. Pero bueno, en todo caso también es decisión de ustedes, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo que no apelen, estoy diciendo simplemente que tratemos de hacer el proceso más sencillo. Si no, pues hacen la apelación. Bueno, ese es el primer punto de partida, pero lo otro, quiero hacer observaciones generales porque yo sé que van a decir, pero es que no me puso a mí, no entiendo las observaciones. Vean, un momento, ay, perdón, perdí un documento aquí importante. Vamos a ver. Es que lo estoy viendo desde el teléfono porque en este sistema, bueno, vamos a ver si ahora, sí, tal vez sí lo pueda ver desde aquí. Ustedes no lo ven porque estoy usando solo la cámara, no estoy usando Teams, pero tal vez yo pueda ver el documento desde aquí. A mí se me facilita por una sencilla razón. Vamos a ver, porque lo puedo ver más grande, se me hace más fácil a mí, que usted, porque es el proyecto, entonces simplemente yo lo voy a poner aquí para poderlo ver yo con claridad. Muy bien, y para que no se, trataré de que no se me olviden los comentarios. Muchachos, vean, lo primero es que ustedes deben leer todas las instrucciones del proyecto. Bueno, mañana del proyecto 2. Pero observaciones generales que van a poder tomar en cuenta también en el proyecto 2. Yo me voy a concentrar en las observaciones que hice para el proyecto número 1. Algunos de ustedes van a decir, pero es que yo no cometí ese error. No, yo les escribí ahí, en algunos casos, no en todas las respuestas, que corresponde a posibles errores que hayan tenido. Si hay marcas con rojo en el texto, las marcas con rojo en general
son faltas ortográficas o que pusieron las personas, ahí no hay concordancia, o pusieron ellos cantan en lugar de ellos, no cantaron, no corresponde a este texto, pero ellos vivió, por ejemplo, en lugar de ellos vivieron. Esa falta de concordancia, decir debe de en lugar de decir debe tener y dicen debe de tener, eso es una falta. El poner, a ver, errores que son comunes, es que no. A ver, algo como de concordancia, poner Costa Rica con minúscula, Guanacaste con minúscula, o poner con mayúscula palabras que no van con mayúscula. Vamos a ver qué más. No ponen el punto final en la oración. ¿Qué puede ser más? Comienzan una oración en minúscula. Eso está marcado, así que se fijan una palabra que en lugar de S está escrita con C o C en lugar de S, este tipo de cosas. Ahí está marcado con rojo. Alguna vez, tal vez, ustedes dicen, pero si esta palabra está correctamente bien escrita, eso sí tengan cuidado, ¿verdad? Puede ser que a mí se me haya ido porque el sistema, una vez que uno marca el rojo, no le permite borrar. En una forma sí le permite borrar, pero en la que yo estoy usando no lo permite, entonces crea una dificultad. Pero es en muy pocos casos que se me pudo haber ido, que marqué en y no tenía nada que ver, está bien el en. Solamente por último caso que lo tomé en cuenta, pero en general, estoy tratando de pensar en un error que es muy común, pero, bueno, yo puse aquí algunas observaciones que se las puse a ustedes, pero yo sé que a veces no las leen. Vamos a ver si las tengo aquí. Es muy común que ustedes escriban en específico. En específico no se escribe en español, es una persona específica, un tema específico, una situación específica, es posible masculino o femenino, o singular o plural, situaciones específicas. O específicamente específicamente se refiere a la situación, pero no es en específico, eso es totalmente incorrecto en español. Otra incorrección es que ponen a través como una sola palabra y ponen a través con Z y sin tilde. Bueno, si le ponen la tilde y lo escribieron con Z, pues obvio, sí, está más que equivocado, pero vean que es como 3 errores en una única palabra. Tengan cuidado con esto. En base con, vamos a ver qué más puse. Concordancia, usar deber de cuando es deber de más infinitivo en lugar de deber más infinitivo, o lo contrario, usar deber más infinitivo y tenían que usar deber de. Deber de es algo una suposición o algo inseguro. Deber más infinitivo es una obligación. El debe estudiar, eso es una obligación. Eso no tiene posibilidades, pero debe de llegar a las 6. Probablemente llega a las 6 porque comúnmente llega a las 6. Hay una diferencia ahí. Es muy común que les ponga que el gerundio, abusan del gerundio. Lo ponen, algunos lo usan muchísimo. El gerundio no se usa tanto en español. Y es muy seguro cuando está con el verbo está. Está cantando, está leyendo, está saliendo. Es muy común. Sigue cantando, continúa leyendo.
ahí no hay error. Pero, ¿y cuando se pone al inicio de una oración tampoco usualmente no hay errores ahí? Pero en los otros casos, solamente que sea una forma de hacer las cosas está correcto. Si no, hay error. Tomen en cuenta esto, faltan un montón de tildes. En algunos proyectos los errores ortográficos son cantidades. La otra forma, les hago hincapié, y lo dicen las instrucciones, deben escribir en tercera persona. Los textos académicos se escriben en tercera persona. No se usa el nosotros, yo creo, yo pienso. Bueno, primero que no se les estaban pidiendo opiniones. No podían escribir yo pienso, yo creo, a mí me parece. No. Ni nuestra comunidad, mi comunidad. Es una comunidad cercana, y pueden mencionar el lugar, a un lugar que se llama Río Segundo, en tal lugar existe o se da la costumbre o se presenta o es común o la gente habla o la gente usa, pero no usen el nosotros, no usen el yo, eso es escribir en tercera persona y todas las formas correspondientes como nosotros, nuestro, nos y menos la forma tú, ¿verdad? Tampoco, la forma tú, primero que no es algo común en la lengua de Costa Rica. Ese tú es muy común de los extranjeros y se los aceptamos a ellos porque son extranjeros. También personas que vienen de América del Sur, sí, extranjeras, venezolanas, personas nicaragüenses, tienden a usar más el tú, pero no es tan común en Costa Rica y en los textos académicos menos que se usa. No están escribiendo cartas de amor, entonces no tienen que usar el yo por ningún lado, ni el nosotros. Todo es en tercera persona, puede ser en singular o plural, pero en tercera persona, muchachos. Otra situación. Yo no quise hacer énfasis en ustedes cuando se les pidió argumentar que podían usar citas textuales, porque prefería que no tuvieran la idea de que podían hacer uso de las citas textuales. Primero porque es una gran tentación y después porque terminan copiando más de lo que ustedes mismos quisieran. Entonces, hay un error, en algunos es grave porque todos lo hicieron cita textual, obviamente ahí no hay puntada. Otros escribieron la referencia, el apellido a mí, coma, 2022, coma, y pusieron un número de página, o peor, varios números de página. Eso es lo que me está diciendo a mí. Si copiaron algo de 3 páginas, es que todo lo que escribieron es una copia. Y se les pidió que argumentaran. Esas pruebas están malas definitivamente, no hay puntos ahí. En algunos logré rescatar algunas ideas, pero es responsabilidad de ustedes. Se les pidió argumentar que hay una cita textual, puede ser corta, y una cita textual corta hay que ponerle entre comillas para saber dónde se inicia y dónde termina. Y ahí se escribe el número de página. Pero va a ser, bueno, pueden poner la página 21, pero va a ser una línea de la página 21, no la página 21 completa. Entonces tengan cuidado con eso porque tal vez no hicieron una copia, pero pareció una copia y eso obviamente no tiene puntaje. Nada más para que lo vean, para que comprendan si no queda claro el problema de la calificación. Por favor, cuando a ustedes se les pide una respuesta, tienen que tener un todo. Vean que había 2 preguntas y esas preguntas tenían subdivisiones. Entonces,
si se les pide un ejemplo sobre lo cotidiano o sobre la vida social, muchachos, no es la vida social común y corriente de ustedes en una fiesta. Obviamente es en relación con el lenguaje porque todo lo que estaban explicando era acerca del lenguaje, era una secuencia. Estaban hablando sobre cuál era o cómo se hablaba, que es un momento para ver la pregunta exactamente. La pregunta tenía relación con qué es lenguaje, qué es lenguaje de la vida cotidiana. Si hablaron de la vida cotidiana, de cómo se conversa en el día a día, que las palabras se acortan, que a veces no se terminan, que se suponen, que hay gestos. Casi nadie habló de eso. Algunos hablaron que se acercaban mucho, son los que tienen más puntaje. Algunos sí comentaron formas específicas de una región, queda claro, o es evidente que les quedó claro lo que se refiere al lenguaje cotidiano, que también es importante, porque con ese lenguaje cotidiano expresamos toda la cultura que transmitimos. Los que son padres a sus niños, pero de persona a persona, lo que nos transmiten personas todavía más adultas, los abuelos, los tíos abuelos. Ese lenguaje de familia, ese lenguaje en el trabajo, que hace que la comunicación sea más fluida, era lo que se refería a la pregunta. Y si a eso se refería la pregunta, pues el ejemplo propio del lenguaje de la vida cotidiana era sobre eso, muchachos, no sobre cómo viven, cómo es la casa y cómo son los objetos de la casa. Si estamos hablando del lenguaje, es una continuación porque es una parte de una misma pregunta. En algunos casos no dejaron claro suficientemente cuál era la diferencia entre lengua y lenguaje. Si no quedó claro, obviamente no podían tener el puntaje completo, porque no puedo calificar supuestos. Algunos en la primera pregunta, explicación de la revolución cognitiva, se dedicaron solamente a hablar de animales. Es que como los animales sí pueden eh, 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 ¿qué fue lo que dijeron? Que sí pueden caminar solos. Sí, pero usualmente también hay un periodo en que necesitan un cachorro de tigre, por fuerte que sea, si lo dejan solito, si la mamá la mata, el cachorro se muere. Porque aunque sea un periodo corto, no como los periodos de los seres humanos, que son muchos años para que una criatura pueda desenvolverse sola, tomar la vida solo o sola. Un, un cachorro pues necesita unos meses, pero hasta un perro necesita casi año y medio, hasta que se acostumbre cuál es la dinámica de la casa. Eh, Hay ciertos elementos, pero sí, hay que alimentarlos. Y algunos dieron por un hecho como que los animales, está bien, yo entiendo, un ternerito, un eh, un potro. Son animales que sí, ellos se tienen que levantar solos, la mamá, la yegua no los va a ayudar, pero está ahí, los va a seguir alimentando. O sea, no es que ya salieron a correr y se hicieron grandes, al día siguiente ya están grandes. No. Lo que interesa es ver que los procesos diferentes entre otras criaturas y el ser humano tarda más, pero también su cerebro se desarrolla más. ¿Y por qué se desarrolla más? Si estamos hablando de la revolución cognitiva, no son los primates lo que más nos interesaba, sino precisamente cómo se desarrollaba el cerebro. Es el punto importante, esa es la pregunta, no los primates. Ese es un elemento en el texto que ejemplificaba la temática, pero no era el tema principal.
la relación de la revolución cognitiva con la hipótesis de la inteligencia social, y algunos siguieron hablando de los animales y de que qué bien podían aprender cosas. Muchachos, no era de los animales de los que teníamos que centrarnos, es en el ser humano. Ese es el punto focal. Los animales es la parte comparativa, pero el punto focal era conversar acerca de lo que ocurre con el ser humano. Vamos a ver, es que como que no pierden la noción de la totalidad, se centran en dos palabras y pierden la totalidad. Y tienen que tomarlo como un enunciado y dentro del enunciado tiene partes y estamos hablando del lenguaje, seguimos hablando del lenguaje. Cómo las personas al intercambiar información unos con otros, al aprender sonidos unos con otros, pudieron hacer más complejo lo que querían comunicarse entre ellos. Y así fueron estableciendo los lenguajes y los idiomas. La diferencia entre lenguaje e idioma no siempre la explicaron adecuadamente o fue muy escasa. Vamos a ver aquí, la competencia lingüística. En algunos casos tuvieron problemas para comprender. La competencia lingüística es esa posibilidad realmente de conversar. Cuando una persona aprende que le dice cómo está al abuelito o a una persona mayor y no, ¿cómo estás, Maje? Eso es parte de una competencia lingüística, es aprender a usar el lenguaje en las situaciones adecuadas con las personas adecuadas. En el trabajo no hablo exactamente igual que como hablo con mis amigos el fin de semana en una fiesta en la casa. Bueno, eso era lo que había que conversar, dejar claro que hay muchos registros y que las competencias lingüísticas son necesarias. Yo tengo que aprender a que, bueno, puedo decir hola, buenos días, ¿qué tal? Y tal vez a mi abuela le hago muchas preguntas de cómo está, porque es cortesía y voy a pasar un rato con ella. Pero si yo veo gente en la calle, no me quedo media hora porque no, hablando sobre cómo están, porque primero ellos saben y sabemos que si preguntamos cómo están, no es que esperamos que nos den todo el diagnóstico de cómo están. Igual nosotros no vamos a dar todo nuestro diagnóstico de todas las enfermedades que tenemos o que no tenemos. Entonces, una competencia lingüística es saber hasta dónde llegar con los saludos, por ejemplo, dependiendo de la situación, dependiendo del ambiente, dependiendo de las personas, sabemos hasta dónde llegar. Bueno, esas son competencias lingüísticas. Y hay una pregunta que lastimosamente tiene muchísimos errores y son las funciones de la imagen. Esta pregunta tiene muchos problemas porque ustedes dieron por un hecho que como el enunciado decía imagen, ustedes no tenían que mencionarlo, pero no queda claro en la respuesta. Ustedes hablaron de imagen y comienzan a hablar de palabras. Sí, pero es que entonces las palabras, el texto dice, entonces no se están situando en la palabra, en la imagen. Algunos muy buenos proyectos tomaron, explicaron con palabras, pero después explicaron una imagen. No era necesario hacerlo. Si explicaban desde el principio que estaban refiriéndose a una imagen. Pero si comienzan a hablar de que las palabras que dice el mensaje, el texto, pues es obvio que no es la imagen en lo que están pensando, sino en las palabras escritas. Y estábamos hablando de imagen. Es diferente decir que un bebé es algo maravilloso y que representa la vida. Y otra muy diferente es no aborte, por ejemplo,
y mostrar a un papá, por ejemplo, que, que está con su bebé cuerpo con cuerpo, con su bebé pequeñito, 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 recién nacido, sin ropa, con la mamá muy cerca, muy cansada, y el papá está con un gorrito de hospital. Esa imagen es emotiva, nos dice todo, no hace falta nada más. Ella, la imagen, es la que tiene la función expresiva, porque eso que está mostrando es suficiente. Ahora, si esa imagen además dice qué tierno, qué dulce, qué bello papá, qué dulce, qué ternura la criatura, la vida que inicia, eso va a enfatizar el mensaje. Pero ahí lo dice muy bien Amit y hace una gran diferencia entre lo que son las funciones del lenguaje y las funciones de la imagen. Algunos ni se dieron cuenta de la diferencia. Entonces, quiero que vean y revisen sus trabajos con respecto a eso. Si no tienen puntaje, estoy tratando de explicar algo más sobre la prueba porque yo pongo muchas observaciones, pero a veces dicen, es que esto no era para mí. Bueno, pero de todas formas les va a servir. Sí, porque a veces hago una lista completa y ustedes escogen. Obviamente, si en una pregunta lo tienen todo, pues ahí no hay nada que comentar. Pero si en una pregunta ustedes ven que yo escribí observaciones, yo escribo las observaciones abajo, todas seguidas. Entonces, ustedes tienen una pregunta que tiene un punto o no tiene o tiene 0 puntos, pues esa es la pregunta que deben revisar dentro de la lista de observaciones que tienen. Bueno, las funciones. Después, bueno, lo mismo en relación con el ejemplo. En algunos casos dieron muy bien las imágenes, las funciones de la imagen, pero el ejemplo era sobre texto. Bueno, es este video es solamente para recalcar eso. Por favor, esos errores y que no los cometan en el próximo. Vamos a ver la bibliografía. Recuerden que no tenía puntaje, pero se les pidió que incluyeran la bibliografía. Usualmente yo la marco en rojo. El título, si el título está en la misma letra que los demás, porque debió de haber estado en letra cursiva. Ahora, sí, por ejemplo, está marcado todo, es que probablemente pusieron Amit, Janet Amit, es decir, pusieron nombre y apellido y en el mismo orden, no primero el apellido después el nombre. Y es solamente la primera letra del nombre, tal vez no pusieron entre paréntesis el año, no pusieron UNED en lugar de EUNED, editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, si está marcado todo, tienen que revisar toda la bibliografía en formato de APA, de bibliografía. Si está marcado el título, la mayoría, ese fue un error común, es porque debe estar en cursiva o en otro tipo de letra, pero no igual que el resto. Bien, vamos a ver si hago otra observación general. Bueno, este video es para eso. Yo voy a hacer otro video, probablemente mañana no porque los voy a saturar y no quiero. El miércoles voy a hacer otro video y de una vez les aviso, espero cambiar la fecha del chat mañana a las 7 de la noche de 7 a 9 y el jueves de 7 a 9. Estoy cambiando los días del chat porque algunos estudiantes comienzan a responder muy rápidamente el proyecto. Entonces, para que mañana en la noche tengan la oportunidad de hacer alguna consulta sobre el proyecto.
Cuando yo escucho las preguntas, también veo por dónde van las dudas. Así que mañana dudo que yo les suba otro video. El miércoles sí trataré, después de haber visto dudas en el foro, dudas que me hayan enviado por correo y dudas del primer chat mañana en la noche, entonces voy a, voy a intentar hacer la grabación el miércoles. Les recuerdo, no dejen la entrega del proyecto para el último día. Se puede ir la luz, se puede ir el internet, puede llover demasiado, pueden pasar cosas. Ya, pues si no pueden hacerlo antes está bien, pero traten de no hacerlo, de dejarlo para el final, porque sí hay problemas, hay personas que tuvieron problemas. Y otra, esta vez solamente una persona tuvo problemas, pero ocurre. Fíjense bien que han subido el proyecto correcto, porque le pasó a una persona, esperaba que no le pasara a nadie, que subió el proyecto de otra materia. Yo les indiqué que después de 30 minutos, que durante los primeros 30 minutos ustedes pueden revisar si fue el trabajo correcto el que subieron. Y si no, en esos 30 minutos lo pueden cambiar. Ya después de 30 minutos no pueden hacer cambios. Entonces, simplemente les hago la sugerencia. No quiero presionarlos, pero pongan más atención a las preguntas. Siempre se les dan instrucciones generales que son válidas y no ponen atención a las instrucciones. Bueno, muchachos, por hoy 30 minutos, un poquito más de 30 minutos es suficiente. Espero que ninguno diga, no, no voy a seguir, aunque tenga una nota baja. Revise muy bien las observaciones, qué pudo haber hecho diferente. Trate de tener una mejor nota en este proyecto y en el siguiente y podría aprobar el curso. Por favor, no se me desanime. Bueno, espero que nos leamos porque no nos vemos en un chat mañana y obviamente en el correo leeré también sus dudas. Bueno, buenas noches, que estén bien.